Buenas. La vez pasada la intro fue excesivamente larga, así que iré al grano. Esto es Tesalia, y en este capítulo exploraremos la fauna y flora de este mundo. Comenzaremos por el continente Lagoya y sus llanuras. El continente, Lagoya, es el segundo más grande de Tesalia. Está en el hemisferio norte, y su parte inferior está en el Ecuador. Las llanuras de Cuatí están pobladas por lo que, a simple vista, parecerían ser plantas. Pero son acaulis, organismos fotosintéticos que se ven como una alfombra púrpura en el suelo. Similares a las plantas que habitan en las costas, tienen largas, muy largas conexiones a ras del suelo, formando colonias que pueden abarcar kilómetros. Puedes caminar por horas y no encontrar una gran porción sin ellas. Los Gravis agoyeris son los grandes vertebrados consumidores de estos seres. Son animales enormes y pesados, pero lentos. Por eso viven en grandes manadas lideradas por un gen dominante, generalmente el más grande y fuerte. Esta familia es quien elige las rutas de la manada, come primero y vive en el centro del grupo, estando más protegidos. Las familias no dominantes, en cambio, deben vivir en la periferia de la manada, siendo más vulnerables, hasta que la familia sea derrocada por otra más fuerte. Los consumidores más enanos son los micelopagos maxillaris, invertebrados cuyo cuerpo está cubierto de placas. Crean madrigueras y túneles debajo de los acaulis. A diferencia de los Gravis, no forman manadas, sino familias muy numerosas de hasta 25 individuos en la misma madriguera, siendo todos hermanos e hijos del creador de esta, hasta que crecen lo suficiente y salen a crear una nueva madriguera en donde tener descendencia. Pese a su pequeño tamaño, estos desarrollaron piernas traseras invertidas y fuertes, pudiendo correr en zigzag y librarse de sus depredadores. Tienen una simbiosis con los acaulis, pues viven y se alimentan dentro de este. Pero, por esto mismo, sus cuerpos se cubren de sus esporas, siendo que las esparcen al salir de su madriguera. Pero ambos tienen depredadores. Los Gravis infantes son cazados por bandas de Princeps raptori. Midiendo menos de 1 metro, pero siempre atacando en grupo, agobian al animal con sus garras y picos. La cría muere por las hemorragias. Son muy oportunistas, pero demasiado pequeños para cazar Gravis adultos. Su presa por excelencia son los micelófagos, cazando a los jóvenes que abandonan el nido, ya que es el único momento en que saldrán al aire libre. Los Gravis adultos son cazados por los Regis Regis y el Imperator Dominocephalus. Y, a la vez, el Regis Regis puede ser cazado por el Imperator Dominocephalus. Y siempre estando el Princeps raptori para aprovechar los restos de sus primos evolutivos. Porque sí, siendo tan diferentes, todos estos depredadores pertenecen al mismo grupo, Bipedea. Como su nombre indica, todos son bípedos y carnívoros veloces. Destacando entre los depredadores, el Imperator Dominocephalus es el apex predator. No tiene depredador natural, su población se autorregula, pues son muy territoriales. Como se habrán dado cuenta, sus cabezas son casi indistinguibles de su dorso y tienen una extraña estructura en sus frentes. Estas son adaptaciones a su forma de combatir entre ellos, se estrellan los cráneos hasta que el perdedor debe huir y ceder su territorio, como en algunas especies de la Tierra. Hablando de su territorio, este puede abarcar grandes extensiones de kilómetros de zonas de caza, ya que, al ser asexuales, solo toleran la presencia de sus hijos infantes, a los cuales expulsarán al crecer, debiendo estos conquistar el territorio de otro Imperator Dominocephalus. Las llanuras de Cuatí son lugares muy húmedos por las constantes lluvias, esenciales para los acaulis y también para los Vitacolonium. Aunque lo parezcan, no son parte de la flora. Son colonias de microorganismos que crecen en los miles de lagos de las llanuras. Se alimentan filtrando microorganismos como otros alternizoos, microalgas y larvas de mosiformes. Estos crecen como largos conos cubiertos por células que forman una coraza. Pero necesitan huecos para respirar, absorber la humedad y el agua. De estos huecos se alimentan los colonifaga, gelépodos muy especializados con un pico largo hecho para extraer la carne profunda del Vitacolonium. Rondando los mismos lagos, sus primos evolutivos también gelépodos.
Los Mosipiscotrix longus se alimentan de invertebrados marinos, como los Caudata suitilis, pescándolos con sus garras y picos en forma de guadaña. Aunque suelen ignorarse por sus dispares forma de alimentarse, no es raro que el Mosipiscotrix longus depreda al coloniófaga. Los Caudata suitilis son un tipo de mosiformes. Son invertebrados acuáticos similares a los peces en su rol en el ecosistema. Esas serían las llanuras de Coatí. Pero eso no es todo. Lo que vimos era una región, de un continente, de un planeta entero. Así que, por este capítulo remataremos al continente de la Goya, adentrándonos en su parte sur, el desierto sur, a diferencia de las llanuras, donde veíamos el suelo repleto de acaulis. Aquí no, en las llanuras la humedad permite que los acaulistados se extiendan por todo el territorio. Pero aquí el suelo es seco, ninguna planta superficial como los acaulis puede sobrevivir aquí. El desierto parece un páramo sin vida. Y no estarían tan equivocados, podríamos recorrer un día entero sin toparnos algún animal. Lo que sí veríamos serían unas pequeñas plantas secas con púas. El Carniabilis spinoxerus. Esta planta es solitaria, se encuentra en lugares alejados de otras, abarcando todo el desierto. ¿Cómo? Pues es gracias a su método de reproducción. A diferencia del acaulis, que son asexuales, el Carniabilis se reproduce sexualmente, teniendo machos y hembras. Estas últimas son las que se encargan de su característico proceso de reproducción. Cuando un animal al intentar alimentarse de ella, termina con una de sus púas clavadas. Estas germinan debajo de la piel del animal, parasitando sus nutrientes, con el fin de crear toda la cantidad de gametos posibles. Esta estructura solo tiene el fin de crear y expulsar óvulos al aire. Sin notarlo, el animal al recorrer el desierto va esparciendo estos óvulos, encontrándose estos con los espermatozoides de los Carniabilis machos. Aunque suene raro, si en este mundo los animales son asexuales y las plantas sexuales, los Carniabilis sobreviven a la sequedad del desierto gracias a sus gruesas raíces, rellenas de agua y nutrientes de reserva. Estas raíces son el alimento del Subsulata infima, un loricae que vive toda su vida bajo tierra, buscando alimento rico en nutrientes y agua con sus tentáculos receptores. Pero estos no tienen contacto con las púas del Carniabilis, así que no son los que la planta busca para reproducirse, sino los Capitimum camina, solitarios exavertebrados que vagan solos por el desierto. Son omnívoros muy oportunistas. Comen cualquier planta o animal pequeño que vean. No suelen ser agresivos, aunque la mayoría de especies los evitan, ya que una sola patada de ellos puede romper fácilmente las costillas y perforar los órganos. Como son asexuales, no necesitan verse entre adultos. Solo lo hacen cuando frecuentan el mismo río, al ser este un recurso escaso. Por lo mismo, no pueden pasar demasiado tiempo ahí, pues los ríos son dominados por el Magnusaurus signatus, un gran exavertebrado cubierto por placas y con grandes reservas de grasa y agua. Aunque esto lo ayuda a sobrevivir al poco alimento del desierto, también hace que no pueda disminuir su temperatura, así que debe vivir en los ríos para no morir sofocado. Es por esto que son grandes nadadores, pese a su tamaño. Aunque su dieta es casi herbívora, son el depredador ápice del desierto. Al ser adultos, no tienen ningún depredador, y no dudan en comerse a un Capitimum camina si sienten que les faltan nutrientes. Entre todos los vertebrados de la Goya, estos son de los más inteligentes que hay. Mientras la mayoría de exavertebrados solo se comunican con alaridos, los Magnusaurus signatus tienen complejas marcas en sus rostros, siendo que cada individuo tiene un patrón único. Al ser ciegos, lo que hacen es frotar sus marcas entre sí, siendo que el modo y la frecuencia del roce indica el estado de ánimo del individuo. Todo esto, ya que al igual que los Gravis, viven en grupos conformados por varias familias. La diferencia es que los Magnusaurus signatus no se aíslan en sus familias específicas. No es raro que un Magnusaurus cuide y alimente a la cría de otro Magnusaurus. Pero ojo, esto no es por empatía. Es para asegurar la diversidad genética del grupo. Aunque inteligentes, no lo son más que otras especies inteligentes de la Tierra. Alrededor de las manadas de Magnusaurus signatus siempre están acechando los Necropagus nigrum. Pero no los depredan, sino que esperan pacientemente a que uno de los ancianos muera y así poder alimentarse de su cadáver.
El Necropagus cumple un rol importante al ser quien recicla los restos de los demás vertebrados. Su pico curvo está especializado en rebanar la carne, y sus apéndices bucales pueden romper los huesos para acceder a la rica médula. Como se habrán dado cuenta los atentos, tanto el Magnusaurus signatus como el Necropagus nigrum se diferencian de los demás vertebrados. Además de tener placas dorsales, estos tienen una mandíbula más similar a la nuestra. En vez de tener una mandíbula izquierda y una derecha, tienen una superior y una inferior. Esto se debe a que ambos pertenecen al grupo de los placognatos, el segundo grupo de vertebrados en salir del agua a la tierra. Mientras los rostrus, su grupo hermano en el cual están la mayoría de exavertebrados que vimos, usan sus apéndices bucales como mandíbulas, los placognatos adaptaron parte de su cráneo en una mandíbula inferior. Volviendo al desierto, el alimento predilecto del Magnusaurus signatus es el Carfecund groenli. Al igual que Carnia vitilis, es un cauliforme. Pero en vez de reservar el agua en sus raíces, lo hace en su tallo, formando jugosas esferas de nutrientes. Esto es a propósito para atraer al Magnusaurus signatus, ya que las hembras del Carfecund se fecundan internamente, formando cientos de gametos con cubiertas de cutícula. Así, al ser ingeridos por un Magnusaurus, las semillas pasan por su sistema digestivo y son fertilizadas al ser expulsadas junto a sus heces. Es por esto que las hembras son mucho más grandes y acuosas que los machos, los cuales usan conductos de esperma como púas. Así, donde haya una manada de Magnusaurus, habrá una colonia de Carfecund. Y viceversa, ya vimos cómo el Carfecund almacena agua en su tallo y el Carnia vitilis en sus raíces. Todas formas de sobrevivir a la sequedad del desierto. Otra forma es no hacerlo. El Morphyta paraleris, en vez de intentar adaptarse a la sequedad, lo que hace es estar en un estado de completa inactividad. Cubierto con dos placas para evitar la evaporación de su agua, y manteniendo reservas internas, esta planta puede pasar meses, hasta años, esperando la temporada de lluvia. Cuando ocurre, sus placas se abren, liberando sus característicos tentáculos, que no son más que sus conductos para expulsar sus gametos, de la misma manera que el Carnia vitilis y el Carfecund con sus púas. Esta forma solo dura lo que las lluvias duren, es decir, unas pocas horas. Luego de eso, el Morphyta se seca y muere, dejando ya una nueva generación germinando, a la espera de la lluvia. Claro que la aparición repentina y efímera de cientos y cientos de Morphyta trae a todos en el desierto. Pero estos son eventos singulares, la mayor parte de su vida, el Morphyta es esa protuberancia dura en el suelo. Su coraza está reforzada con calcita, por lo que solo una especie puede alimentarse de ella en este estado. El Prelumcelero surino basa su dieta completamente en esta planta. La mayor parte del tiempo usa sus poderosas mandíbulas, que pueden tener hasta 3000 newtons de fuerza, para apostar la coraza del Morphyta, accediendo a su nutritivo interior. Y cuando es temporada de lluvia, con sus largas patas y su par delantero de piernas convertidas en brazos, alcanza las ramas más altas del Morphyta. Pero esa no es la única razón de sus largas extremidades. También es por ser presa del Urbenator cursor, un velodepredador adaptado a perseguir a presas igual de veloces como el Prelumcelero. Tan así que sus costillas se han reducido para perder el mayor peso posible, siendo más parecidas a las nuestras. Este depredador tiene un oído extraordinario, refinado con orejas musculadas que le permiten identificar a su presa mucho antes de que ésta note su presencia. Todo esto, ya que como recordamos, estos animales basan su percepción en el calor. Y en el desierto es mucho más difícil percibir algo, por simple lógica, es más fácil reconocer algo a 38 grados en un ambiente a 5 grados que en uno a 29 grados. Hay una diferencia. Si recuerdan, no es el único exavertebrado con orejas que hemos visto. Pues, aunque distantes, el Colonipaga, el Mosipiscotrix y el Urbenatoris son todos gelépodos, compartiendo un ancestro común. Ahora, pese a que nadie se lo preguntó, ¿hay mosiformes en el desierto? En general, no. Por la misma razón por la que no hay peces ni caracoles en un desierto, no hay agua ni humedad. Pero, como sabemos, la vida siempre encuentra el camino. El Impossibila pulvis es un mosiforme que vive en la única y constante fuente de nutrientes y humedad que hay en un desierto, en los hexavertebrados. Estos viven la mayor parte de su vida como huevos,
pudiendo vivir casi indefinidamente si las condiciones no cambian. Así están hasta que son comidos por algún animal, generalmente un subsulata ínfima. Pero ahí no acaba. Dentro del subsulata, se pondrán a poner miles de huevos por individuo en las paredes de su sistema digestivo. Cuando el subsulata ínfima es comido, ya sea por un capitimum camina, ahí es donde de verdad se reproducirán y vivirán el resto de sus vidas, viviendo tanto como el capitimum lo haga. Cuando su huésped muere, estos empezarán a emerger de su cuerpo, con la única intención de liberar miles de decenas de huevos microscópicos al aire, completando así su ciclo. Adentrándonos en la costa, no es raro encontrar al Macrocephalmorsus, un placognato con una cabeza prominente adaptada a destrozar piedras para consumirlas, de modo que éstas trituren su alimento dentro de su estómago. Hablando de su alimento, este suelen ser algas y distintas plantas anfibias. Pero en el desierto no se encuentra ninguna de estas plantas. Esto se debe a que el macrocefal vive en las fronteras entre el desierto y el gran arrecife de los aulladores. Pero eso ya es para el siguiente capítulo. Eso sería todo por hoy. Nos veremos en el próximo capítulo de Tesalia. Para cualquiera que se haya quedado hasta el final, los quiero mucho. Muchas gracias por estar. Estuvieron viendo a THK 1113. Sayonara. お、もう終わりか。今日は先生おしまい。ほんじゃ、アディオー